El hundimiento del Titanic es uno de los eventos más famosos y trágicos de la historia marítima, que ha capturado la atención de personas de todo el mundo. Sigue siendo un momento definitorio del siglo XX, no solo por la enorme pérdida de vidas, sino también por las circunstancias que rodearon la tragedia y su impacto duradero en las regulaciones de seguridad en la industria marítima. Este incidente ha fascinado a historiadores, ingenieros y al público durante más de un siglo, con muchos aún tratando de descubrir los detalles completos de lo que ocurrió esa fatídica noche. El RMS Titanic era un transatlántico británico diseñado para ser el más grande y lujoso de su época. Construido por la White Star Line, el Titanic tenía como objetivo competir con los barcos rivales, particularmente los Lusitania y Mauretania de la Cunard Line, que habían establecido récords de velocidad en los viajes transatlánticos. El Titanic no era solo un barco, era un símbolo de la ingeniería moderna, el lujo y la confianza de la era. En el momento de su lanzamiento, el barco era el objeto móvil más grande del mundo. Medía 269 metros de largo, pesaba más de 46,000 toneladas y tenía una velocidad máxima de aproximadamente 44 km por hora. Estaba equipado con lujosos alojamientos de primera clase, que incluían una piscina, un baño turco, una gran escalera y varios comedores, que eran la cúspide del lujo. El Titanic también se consideraba prácticamente insumergible. El diseño del barco incluía una serie de compartimentos estancos, cada uno de los cuales podía ser sellado en caso de una brecha. Se pensaba que el barco era tan avanzado que se creía prácticamente invulnerable a cualquier peligro potencial, especialmente a una colisión con un iceberg. Esta creencia se implantó en la mente de aquellos que viajaban a bordo, desde los pasajeros de primera clase hasta la tripulación que lo operaba. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. El barco hizo escalas en Cherbourg, Francia, y Queenstown, Irlanda, antes de continuar su travesía por el Atlántico. A bordo había 2,224 personas, incluyendo pasajeros y tripulación, con una variedad de individuos, desde los pasajeros de élite de primera clase hasta los inmigrantes que viajaban en tercera clase. Entre los pasajeros se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, como John Jacob Astor y V, Isidor Strauss y Benjamin Guggenheim, todos viajando en primera clase. A pesar de su esplendor, el Titanic no estaba equipado con suficientes botes salvavidas para acomodar a todos sus pasajeros. Contaba con botes salvavidas para unas 1,178 personas, pero la capacidad total del barco era mucho mayor que esa cifra. Se pensaba en ese momento que en caso de emergencia, los botes salvavidas serían usados para llevar a las personas a un lugar seguro, pero el tamaño y el diseño avanzado del barco hacían que tal emergencia fuera vista como algo poco probable. También existían preocupaciones de que los botes salvavidas entorpecieran la cubierta y afectaran el atractivo estético del barco. Por lo tanto, solo una fracción de los ocupantes podría refugiarse en los botes salvavidas si ocurría un desastre. El capitán del barco, Edward Smith, era un marinero experimentado y respetado que había tenido una larga carrera en el mar. Los oficiales del Titanic, incluidos el primer oficial William Murdoch y el segundo oficial Charles Lightoller, también eran marineros experimentados. El barco zarpó con una tripulación de más de 880 hombres, desde ingenieros hasta camareros. Muchos de estos hombres habían sido entrenados en las operaciones del barco, pero no estaban adecuadamente preparados para los eventos que se desarrollarían esa noche. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba por el Atlántico Norte, rumbo a Nueva York. El mar estaba tranquilo y el clima despejado. Sin embargo, sin que la tripulación ni los pasajeros lo supieran, el barco se dirigía hacia una de las zonas más traicioneras del océano, un área en la que se sabía que había icebergs. La temperatura del agua era peligrosamente baja, y los vigías del barco, Frederick Fleet y Reginald Lee, estaban de guardia. Estaban equipados con binoculares, pero estos estaban guardados en un armario y no estaban fácilmente disponibles. Este fue un descuido crítico, ya que tener binoculares podría haberles permitido avistar el iceberg mucho antes. Alrededor de las 12:20 de la noche, el Titanic chocó contra un iceberg en su costado de estribor derecho. El impacto se sintió en todo el barco y causó una serie de perforaciones en el casco.
El iceberg rozó el costado del barco, abriendo varios de los compartimentos estancos. El daño fue catastrófico. El diseño del barco había sido pensado para asegurar que el Titanic se mantuviera a flote incluso si algunos de sus compartimentos se inundaban. Sin embargo, el daño causado por el iceberg fue tan grave que desbordó los compartimentos estancos, haciendo que el barco comenzara a tomar agua a un ritmo rápidamente creciente. Tras la colisión, la tripulación comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. El Titanic había sido diseñado para mantenerse a flote con 4 de sus compartimentos estancos inundados, pero el iceberg había causado inundaciones en 5 de ellos. Esto significaba que el barco estaba condenado desde el momento del impacto. El capitán Smith fue informado del daño e inmediatamente ordenó que se bajaran los botes salvavidas, aunque reinó la confusión mientras la tripulación trataba de organizar la evacuación. Muchos pasajeros no eran conscientes de la gravedad de la situación, ya que el barco aún no se había escorado ni parecía estar hundiéndose de manera dramática. Algunos continuaron disfrutando de su cena, mientras que otros se reunían en la cubierta, tratando de comprender la situación. Los botes salvavidas no fueron lanzados con suficiente rapidez. No había suficientes botes salvavidas para todos, y muchos de los botes salvavidas que se lanzaron no fueron llenados a su capacidad máxima. En algunos casos, se permitió que las mujeres y los niños abordaran primero, según el protocolo de mujeres y niños primero, pero muchas mujeres no querían dejar a sus esposos. Los hombres, por su parte, fueron a menudo dejados atrás, especialmente los de tercera clase, quienes tenían más dificultades para llegar a los botes salvavidas debido a las puertas cerradas que los separaban del resto del barco. A medida que avanzaba la noche, quedaba cada vez más claro que el barco se estaba hundiendo. El Titanic comenzó a inclinarse fuertemente hacia un lado a medida que el agua seguía inundando las cubiertas inferiores. La sección delantera del barco se hundía más rápido que la popa, y solo era cuestión de tiempo antes de que el barco se sumergiera completamente. A aproximadamente las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, la popa del Titanic se elevó en el aire, y el barco se partió en dos. La proa del barco ya se encontraba en el fondo del océano, y la popa, ahora apuntando casi verticalmente hacia arriba, se sumergió en el mar. Las luces se apagaron y muchos de los pasajeros que aún sobrevivían fueron arrojados a las aguas heladas del Atlántico. Aquellos que habían sobrevivido al impacto inicial ahora enfrentaban las temperaturas gélidas, que estaban por debajo de los 0 grados, y las duras condiciones del océano abierto. El barco se hundió en el fondo del océano, a más de 3,600 metros de profundidad. De las 2,224 personas a bordo, más de 1,500 perdieron la vida. Entre los sobrevivientes, muchos fueron rescatados por el RMS Carpathia, que había respondido a las señales de socorro del Titanic. El Carpathia llegó al lugar alrededor de las 4 de la madrugada y rescató a los sobrevivientes de los botes salvavidas. El hundimiento del Titanic sacudió al mundo entero. Fue un recordatorio brutal de las limitaciones de la tecnología más avanzada, y provocó cambios significativos en las regulaciones marítimas. Tras la tragedia, se abrió una investigación tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña. Las investigaciones revelaron varias fallas en el diseño del Titanic, en su operación y en los protocolos de seguridad, lo que llevó a la introducción de nuevas leyes para asegurar mejores estándares de seguridad en los barcos. Uno de los cambios más notables fue la exigencia de que los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la tripulación, así como la creación de un patrullaje internacional de icebergs para monitorear la actividad de estos en el Atlántico Norte. El hundimiento del Titanic ha sido inmortalizado en numerosos libros, películas y documentales. La historia continúa cautivando al público, ya que representa la trágica intersección de la arrogancia humana, el avance tecnológico y el poder abrumador de la naturaleza. El Titanic sigue siendo un símbolo de los peligros de la arrogancia, y las lecciones aprendidas de su hundimiento siguen influyendo en las medidas de seguridad que existen en los barcos hoy en día. La historia del Titanic sirve como recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la importancia de la preparación, la vigilancia y la humildad cuando se trata de las fuerzas de la naturaleza y la tecnología. Los restos del Titanic no fueron descubiertos hasta 1985, cuando el oceanógrafo Robert Ballard y su equipo lo localizaron más de 70 años después de la tragedia.
El descubrimiento del naufragio fue un avance importante en la historia marítima y trajo un renovado interés en la tragedia del Titanic. El lugar del naufragio ha sido explorado en varias ocasiones desde entonces, revelando inquietantes vislumbres de los momentos finales del barco, incluidos los restos de objetos personales y la icónica gran escalera del barco, que yacía en un silencio espeluznante en el fondo del océano. En conclusión, el hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los eventos más significativos de la historia marítima. Representa tanto el logro humano como el fracaso humano. La pérdida de más de 1,500 vidas, combinada con las lecciones aprendidas de la tragedia, ha dado forma a la forma en que pensamos sobre la seguridad marítima y la tecnología. La historia del Titanic sirve como una advertencia sobre los límites de la arrogancia humana y la imprevisibilidad de la naturaleza, y sigue siendo un recordatorio de la importancia de la humildad, la preparación y la vigilancia frente al peligro.